Les damos un saludo de bienvenida a todos los que están conectados en este momento a este webinar de Construferia. El día de hoy nos acompaña la arquitecta Sandra Vivas. Ella es arquitecta de la Universidad Javeriana y de la Universidad IUAB de Venecia, Italia, especialista en construcción sostenible y certificación ambiental para edificaciones de SENAC en Sao Paulo, Brasil, con maestría en planificación urbana y territorial de la misma Universidad IUAB de Venecia, Italia. Actualmente se desempeña como docente y líder de internacionalización del programa de arquitectura de la Universidad de la Costa. A todos los que nos acompañan les damos la bienvenida a esta charla sobre gestión de residuos de construcción y demolición que se hace en el marco de todas las sesiones que vamos a estar generando durante este año para Construferia, nuestra feria de construcción de la ciudad de Barranquilla que hacemos en asocio con Camacola Atlántico. El día de hoy también les queremos dar las gracias a la Universidad de la Costa por el apoyo para la realización de esta charla. Sandra, muchas gracias, muy bienvenida a esta sesión, a esta tu casa, Corferias Caribe, para, pues bueno, contarnos un poco acerca de cómo los sistemas constructivos actuales influyen en las edificaciones, en todo lo que tiene que ver con la economía circular y pues bueno, cómo los edificios terminan siendo bancos de materiales que pueden ser reutilizados. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos. Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a Corferias y a Construferia Caribe por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo un poco de, digamos, de mi conocimiento y de lo que he visto en otros países, en otras partes del mundo. Les voy a compartir mi contenido. Si me permite. Bien. Bueno, básicamente hoy el tema de la charla es sobre la gestión de residuos de construcción y demolición. Y yo quería enfocar esta charla más hacia el tema de la economía circular de la construcción y los edificios como bancos de materiales. La gestión de residuos de construcción y demolición es, digamos, un tema que se ha venido hablando de unos 3 años para acá, a partir de una ley, de una resolución, que es la resolución 472 del 2017. Esta resolución establece unas metas de, digamos, de reutilización de materiales de demolición y unas metas, digamos, de gestión y un plan que todas las obras tienen que tener, todas las obras de, digamos, de una cierta dimensión, tienen que tener un plan de gestión de sus propios RCD. Pero antes que todo me gustaría un poco traer aquí a esta conferencia el concepto de RCD. Los RCD anteriormente eran conocidos como los famosos escombros. Son los residuos sólidos provenientes de actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas en obras civiles o actividades conexas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Eh, Digamos que este tema de los residuos de construcción y demolición es un tema muy importante porque cuando empezamos a ver el territorio, no solamente como algo puntual de las ciudades, sino como algo que está interconectado a nivel de región, empezamos a ver que lo que hacemos a nivel de obras en un lote, en una urbanización, puede tener un impacto a nivel regional. ¿Y esto por qué? Porque el sector de la construcción civil es uno de los sectores que más genera residuos, que más, digamos, impacto tiene sobre el medio ambiente y además es el sector que más aporta a, digamos, residuos a los rellenos sanitarios o a las escombreras. Digamos que en muchos casos los residuos de construcción y demolición acaban en un relleno sanitario y ocupan un gran volumen de la capacidad de carga de este relleno sanitario. Aquí les traje algunos datos interesantes.
Digamos que, de acuerdo a datos recientes que encontré en los periódicos de Colombia, en los próximos 10 años la generación de residuos crecerá un 20%. Actualmente se producen 11,6 millones de toneladas de basura al año y solo se recicla el 17%. Y esto en comparación con los países de la Unión Europea, donde ellos aprovechan hasta el 67% de los residuos generados. Es decir, en muchos países de la Unión Europea los residuos son vistos como un recurso, mientras que nosotros en el territorio colombiano, pues no, todavía no tenemos una adecuada gestión de los residuos. Digamos que empezó con esta ley que les mencionaba, que es de diciembre del 2017, pero solamente, digamos, las grandes constructoras la están adoptando y no existe realmente una cultura de una trazabilidad, de un seguimiento de los gestores que están involucrados en la gestión de residuos, que comienza por el constructor, por el que transporta el residuo, por el centro de acopio que recibe el residuo y finalmente por el sitio de disposición final. Como les comentaba, el sector de los residuos de construcción y demolición es responsable por el 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros queremos, digamos, estar dentro de los 18 o 21 objetivos de desarrollo sostenible que estableció la ONU, digamos que el sector de los residuos de construcción y demolición impacta el objetivo número 11 y el objetivo número 12, que son ciudades y comunidades sostenibles y producción y consumo responsable. Porque para mí es importante este tema de residuos en relación a los, digamos, rellenos sanitarios. Porque cuando nosotros vemos el territorio y las regiones como un sistema complejo, donde, digamos, cada elemento del sistema puede determinar la capacidad de carga del sistema. Entonces, nosotros tenemos los acuíferos, tenemos los rellenos sanitarios, tenemos la contaminación ambiental. Entonces, cada elemento de este sistema ambiental puede determinar la capacidad de carga del sistema y el límite del sistema. Entonces, si vemos, digamos, cómo es la capacidad de carga de los rellenos sanitarios, cómo se tratan las basuras, vamos a entender que muy pronto vamos a llegar a un límite de capacidad de carga de nuestros sistemas ambientales. Colombia, aquí trayéndoles estos datos que encontré en la revista Semana, cuenta con 275 sitios para depositar la basura entre adecuados e inadecuados. 158 son rellenos sanitarios, de los cuales al 7,5% se le acabó su vida útil, a un 15% le quedan menos de 3 años y un 28,1% podrá durar entre 3 y 10 años. Y solamente el 35% de estos rellenos sanitarios podrán permanecer durante más de una década. Si nosotros empezamos a pensar que solo 35% de estos rellenos sanitarios van a permanecer por una década, y estos datos son datos del 2018, o sea, tenemos más 8 años de capacidad de los rellenos sanitarios, y si estos rellenos sanitarios, digamos, empiezan a recibir residuos de construcción y demolición, entonces estamos agotando de forma más rápida la capacidad de carga de estos rellenos sanitarios. Aquí les traje otro dato también de la revista ambiental 14.6 de Semana del 2017, y aquí nos da un poco una estadística de las toneladas de residuos de construcciones y demoliciones por año. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en ciudades como Barranquilla, y digamos que estos datos son del 2017 y seguramente no son datos completos, pero tenemos que en Barranquilla, por ejemplo, se producen en 2017 15.168 toneladas de residuos de RCD legales y casi 3.000 de RCD ilegales. Y que en Barranquilla, por ejemplo, solamente tenemos un sitio legal, una escombrera para la disposición de estos residuos, mientras que tenemos 26 botaderos ilegales o puntos críticos. Es decir, nosotros como arquitectos, como ingenieros civiles, como gestores de obra, tenemos una responsabilidad ambiental al momento de manejar los residuos de construcción y demolición. Y es aquí que a mí me gustaría traer un concepto que es el concepto del análisis de ciclo de vida. Digamos que este concepto se trae de los productos, ¿no? Se habla del análisis de ciclo de vida del producto,
Y cuando hablamos de análisis de ciclo de vida, seguramente ustedes han escuchado hablar de un concepto que es de la cuna a la tumba, o from cradle to cradle, que es un concepto que dice que nosotros tenemos que tener un enfoque de ver los productos desde el momento que nacen hasta el momento que son desechados, o sea, desde la extracción de recursos para poder fabricar este material de construcción, desde la manufacturación de los materiales, la construcción in situ, el uso de la edificación, la demolición y el reciclaje o reuso. Y aquí es que hablamos un poco de esa economía circular también, ¿no? De los materiales, de cómo tratar de incorporar el material nuevamente al ciclo de vida sin que éste vaya a parar en una escombrera, en un relleno sanitario. Entonces, aquí tenemos algunos, digamos, escenarios de final de vida de algunos materiales que se usan en el sector de la construcción. Entonces, haciendo, digamos, analizando este análisis de ciclo de vida, por ejemplo, tenemos que el concreto, y estos son, digamos, estas son estadísticas que yo traigo de países anglosajones, pero digamos que aquí tenemos que el concreto, digamos, 20% del concreto, solamente 20% es reciclado. El resto del concreto, digamos que va a un relleno sanitario o a veces se usa como agregado fino, etcétera. La madera, 58% de la madera, digamos que va también a un relleno sanitario, mientras que solamente 13% es reciclada y 10% es incinerada. Y aquí pues tenemos algunos datos. Y el acero, que el acero realmente llega a ser reciclado hasta un 93%. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar los materiales de construcción y empezamos a analizar los edificios desde este punto de vista del análisis de ciclo de vida de los materiales y empezamos a pensar el diseño y la planeación de las obras, de los edificios con este punto de vista, entonces vamos a empezar a ver a los residuos, a pensar en los residuos desde el momento de proyectar. Y digamos, aquí yo traje este ejemplo de una empresa de gestión de residuos de construcción y demolición que es MAT, que es una de las empresas, digamos, pioneras en Colombia sobre este tema. Y ellos nos hablan de la pirámide de gestión de los RCD, de los residuos de construcción y demolición. Y esta pirámide de gestión de los residuos de construcción y demolición, digamos que es una pirámide invertida donde dice que cuando nosotros vamos a trabajar con residuos de construcción y demolición, cuando nosotros vamos a hacer la planeación de una obra, la planeación de un proyecto, desde el diseño arquitectónico, pasando por la gestión interna, hasta finalmente la gestión externa, nosotros tenemos que considerar, digamos, algunos principios y tenemos que dar preferencia a algunas acciones. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar en los residuos, en la prevención y minimización de residuos. Es decir, al planear una obra, al planear un proyecto de construcción, tenemos que dar prioridad a la prevención y minimización, seguido por la reutilización, después el reciclaje, el compostaje, la valorización energética. Finalmente, cuando ya, digamos, el residuo no tiene más cómo ser aprovechado, entonces se va hacia el relleno sanitario o hacia la incineración o celda de seguridad. Y aquí en esta tabla podemos ver cómo, de acuerdo a la opción que nosotros, digamos, escojamos, el consumo energético aumenta y la opción es menos favorable ambientalmente. Y de acuerdo a esto, pues ya algunos países, por ejemplo en Inglaterra, la RIVA, que es la Royal, la institución real que reúne a los arquitectos británicos, ellos ya nos hablan, por ejemplo, de unos conceptos que es diseñar a partir del residuo. Entonces, la RIVA, por ejemplo, y otras, digamos, instituciones europeas y anglosajonas, ellos ya tienen unas guías de diseño para los equipos que trabajan en construcción
que dice nosotros tenemos que diseñar los residuos. Cuando nosotros vamos a diseñar un edificio, tenemos que diseñar pensando en los residuos. Entonces, en este sentido, entonces diseñar residuos quiere decir que nosotros tenemos que empezar a pensar en cómo se va a manejar ese residuo desde el diseño del proyecto, la planificación del proyecto, la construcción, el uso, ocupación y mantenimiento. Finalmente la desconstrucción, porque hoy en día, y más adelante lo vamos a ver a lo largo de la presentación, pues se maneja mucho este concepto de diseñar para la reconstrucción o para la desconstrucción. El reciclaje y la reutilización y digamos, antes del diseño del producto tenemos que ver, bueno, qué materiales componen este producto, de dónde se extraen, cuánta energía incorporada se usa para su manufacturación, porque todo esto tiene un impacto en el sector de la construcción. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de las certificaciones ambientales. Hablamos mucho aquí en Colombia, la que está más, digamos, difundida es el LEED, que es la certificación ambiental del Green Building Council de los Estados Unidos, pero existen otras certificaciones ambientales, ¿no? Entonces tenemos también la certificación, la GDB, que es la certificación ambiental alemana, tenemos el BREEAM, que es la certificación ambiental que se usa en Inglaterra, y en fin, cada país está adoptando certificaciones ambientales para darle un sello de sostenibilidad a las edificaciones. Todas las certificaciones ambientales, la HCE, que es la francesa, la GDB, la BREEAM, todas ellas tienen un checklist de, digamos, de puntos a verificar y en este checklist, digamos, hay que verificar desde, digamos, la procedencia de los materiales hasta, digamos, la forma como se siguen los pasos dentro de una obra, hasta la operación y manutención de un edificio, hasta la disposición final. Entonces, digamos que estas guías que nos hablan que nosotros tenemos que diseñar pensando en los residuos, ellas nos dan 5 puntos y estos 5 puntos que los vamos a ver ahora serían pues el diseño para la reutilización y recuperación. O sea, estos son como 5 principios, ¿no? Y como estos 5 principios se pueden aplicar a los proyectos para maximizar las oportunidades para diseñar residuos, recordando siempre que nosotros debemos ver el residuo como un recurso económico. Entonces se habla del diseño para la reutilización y recuperación, el diseño para construcción fuera de la obra, el diseño para optimización de materiales, el diseño para la adquisición eficiente de residuos y el diseño flexible para la desconstrucción. Y vamos a ver ahora uno por uno cada uno de estos 5 puntos. Entonces, el diseño para la reutilización y recuperación. Entonces, siempre pensar en utilizar materiales que se puedan reciclar, ¿no? Entonces aquí traje un ejemplo, por ejemplo, del acero. Por cada tonelada de acero y hierro reciclado se evita la extracción de 1,5 toneladas de mineral de hierro. O sea, cada vez que nosotros utilizamos materiales con componente reciclado, estamos evitando, digamos, la minería. Esta minería que es tan agresiva para el territorio, que afecta las fuentes de agua, las fuentes hídricas, o que estos procesos de mineros para transformación de la materia prima emiten gases de efecto estufa, emiten CO2. Entonces, por ejemplo, para producir una tonelada de acero, eh, cuando nosotros utilizamos, reciclamos o usamos, digamos, acero reciclado, estamos reduciendo un 50% las emisiones de CO2 que se emitirían si se trata de una materia prima transformada, ¿no? Y aquí les quiero traer un caso muy interesante, aunque la imagen no está muy buena, pero por ejemplo en Brasil ya trabajamos con unas declaraciones ambientales de producto. En Brasil y varios países también europeos y anglosajones. En Brasil ya trabajamos con unas declaraciones ambientales de producto que nos dicen, bueno, eh, el,
el fabricante o proveedor que nos va a vender el acero, él nos va a dar una certificación donde nos va a decir cuánto de estas varillas de acero, de estos perfiles de acero, cuál porcentaje de acero reciclado tienen estos productos. Entonces ya, digamos, en muchos países ya se adoptó, ya las empresas adoptaron estas certificaciones, estas declaraciones ambientales, donde nos dicen cuánto porcentaje de producto reciclado tiene el producto que estamos comprando, el insumo. ¿Y esto para qué sirve? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a certificar un edificio LEED o un edificio con el sello casa o con cualquier certificación ambiental que existe en el mercado, nosotros tenemos que anexar a nuestro checklist, a nuestra lista de chequeo, digamos, tenemos que anexar las declaraciones ambientales de producto. Tenemos que anexar estas declaraciones para entender hasta qué punto nosotros estamos utilizando materiales con contenido reciclado. Dime, Lorena, ¿querías decirme algo? Sí, Sandra, perdona, te interrumpo. Quería recordarle a los participantes que por favor mantengamos el micrófono desactivado porque se oye un poco de interferencia en la intervención que Sandra nos está haciendo sobre este tema de gestión de residuos y de los productos de certificaciones. Entonces, a todos, muchas gracias. Mantengamos los micrófonos en silencio, por favor. Muchas gracias. Yo escuchaba algo, pero estaba concentrada un poco en la presentación. Bien, entonces, digamos que cuando nosotros, al escoger los materiales que vamos a usar en nuestra obra, empezamos a ver si el proveedor de estos materiales, la responsabilidad social, digamos, que tiene el proveedor de estos materiales, si el proveedor de los materiales trabaja con material reciclado en sus productos, etcétera. Entonces, digamos, otro punto de vista es empezar a pensar en el diseño para reutilización y recuperación, como el mismo material que nosotros a veces descartamos en la obra se puede reutilizar dentro de la misma obra. Por ejemplo, a veces nosotros descartamos mucha madera, madera de encofrado, que esta madera después se puede triturar y se puede convertir en paneles OSB para arquitectura interior. O por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta foto de este restaurante que se llama Zero Waste, que es un restaurante que usa, digamos, unos paneles producidos a partir de plástico reciclado. Entonces, nosotros empezar a ver cómo, digamos, cómo podemos, el material que nosotros mismos reciclamos en la obra, se puede reutilizar. Por ejemplo, yo sé que en las obras cuando, digamos, cuando se trata de la parte eléctrica, de cableamiento eléctrico y todo, pues lo que más se recicla es el cobre, ¿no? El cobre que viene dentro de los cables eléctricos porque tiene un valor alto en el mercado. Pero hay otras cosas que se pueden reciclar también. Inclusive, hoy en día ya en Colombia, digamos que se está adoptando esta política de logística reversa, digamos, esta metodología de logística reversa del producto. ¿Qué es la logística reversa? Que el fabricante o productor también es responsable por el embalaje y la recuperación del embalaje donde viene su producto y por el residuo, por ejemplo, los descartes de material. Entonces yo sé, por ejemplo, que hay un fabricante colombiano de tuberías de PVC que ellos ya reciclan, digamos, los tubos de PVC que no son utilizados en la obra, los recogen y con estos tubos de PVC ellos hacen tapitas, ¿no? Para ponerle a los enchufes, este tipo de cosas. Entonces, es aquí cuando hablamos de logística reversa de los materiales. Y esto, por ejemplo, grandes empresas del sector de la construcción como Cemex, como Argos, por ejemplo, ¿cuál es el problema de las obras hoy en día de la gestión de residuos de construcción y demolición en las obras? Los sacos de cemento, porque los sacos de cemento no los aceptan las escombreras y finalmente acaban siendo un encarte para el ingeniero que está haciendo la gestión ambiental de los residuos porque le toca esperar a que se acumulen muchos millones de sacos de cemento para ponerlos en un camión y mandárselos a Cemex, a la planta del Cemex. Cemex dice, yo le recibo los sacos de cemento, pero usted me los tiene que mandar. Entonces, ¿qué hace? Que muchas veces tus sacos de cemento acaban en un relleno sanitario
Mientras que, digamos, si nosotros empezamos a observar el residuo como un recurso y qué podemos hacer con este residuo. Por ejemplo, en Brasil ya hay estudios avanzados de un profesor de la Universidad Federal de Paraná, que él ya fabrica bloques de construcción a partir del saco de cemento triturado. Entonces empezar a ver el residuo como una digamos, oportunidad. Otro punto que me gustaría tocar es empezar a ver el diseño para construcción fuera de la obra, ¿no? Entonces, digamos, muchas veces nosotros cuando estamos construyendo en obra se, se crea mucho desperdicio, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a trabajar con prefabricados, o sea, fuera de la obra se prefabrican las piezas y cuando vienen a la obra ya se montan digamos, casi que en una obra limpia, pues estamos evitando gastar agua, gastar recursos, generar residuos, generar contaminantes, ¿no? Entonces, hoy en día, digamos que las metodologías BIM y el diseño paramétrico nos permiten diseñar elementos y componentes que se pueden, digamos, fabricar, elementos y componentes modulares que se pueden fabricar fuera de la obra y que, digamos, facilitan los tiempos de espera. Entonces aquí les traigo como un ejemplo de un video de una obra que fue hecha toda con materiales que se fabricaron fuera de la obra, ¿no? Entonces esto digamos que mejora la salud y seguridad de las personas que están trabajando dentro de la obra, reduce los movimientos de transporte relacionados con la construcción, mejora la calidad pues, de la mano de obra y reduce los errores en el sitio de construcción, reduce los plazos de construcción y mejora los programas. Les dejo aquí el video que son 2 minutos. No, no, no. Hola, buenos días. Agradecemos a todos, por favor, apagar los micrófonos. Les agradezco a aquellos que tienen el micrófono prendido, por favor, si lo pueden apagar para que no haya interferencia. Bueno, entonces en este video que está pasando vemos, por ejemplo, una residencia que es construida completamente con materiales fabricados fuera de la obra. Entonces se reducen los tiempos de obra, se reduce el desperdicio, se trabaja con la modularidad. Aquí estos son los paneles, digamos, tipo sándwich, que son unos paneles con con un componente de aislamiento térmico y acústico. Entonces, digamos que sería muy apropiadas para el clima de Barranquilla. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en cómo podemos traer elementos modulares prefabricados para la obra, empezamos a reducir imprevistos, a reducir tiempos de obra, a reducir uso de agua, a reducir, digamos, polvo o materiales que se pueden generar durante la obra. Este video es de una oficina de arquitectura francesa que justamente trabaja con este concepto de fabricación, digamos, fuera de la obra. Y que todos estos elementos son completamente reciclables. O sea, se les entran dentro de la economía circular y del análisis de ciclo de vida de la construcción. Bien, cuando hablamos también de diseño para optimización de materiales, que sería como el tercer concepto de diseñando residuos, entonces este principio se basa como una serie de buenas prácticas que los diseñadores deben considerar como parte del proceso de diseño. Entonces una buena práctica es, digamos, pensar
en utilizar menos material para hacer una fachada o hacer un diseño más ajustado. Por ejemplo, un diseño más ajustado, es decir, un diseño con piezas modulares estandarizadas que tengan menos recorte durante la obra, ¿no? Entonces, estos, digamos, hay un potencial significativo para la reducción de desechos cuando nosotros empezamos desde el diseño a pensar cómo minimizamos los desechos a la hora de la excavación, cómo simplificamos y estandarizamos materiales y componentes y cómo, sobre todo, muy importante, cómo hacemos una coordinación dimensional para que haya menos recorte y desperdicio en la obra. Aquí tenemos la fachada de aluminio de una, digamos que un parqueadero eh, de Sandberg Architects, que esta fachada de aluminio fue diseñada para ser fácilmente desmantelada y reciclada. O sea, estas piezas, esta fachada de aluminio pueden ser fácilmente desmanteladas y recicladas. Finalmente, el diseño para la adquisición eficiente de residuos es también, no solamente, como les mencionaba, pedir a nuestros proveedores que nos faciliten la certificación ambiental de los productos, sino también como nosotros como diseñadores empezar a pensar en la obra, cómo las secuencias de trabajo afectan la generación de residuos de construcción. O sea, como decir, bueno, si nosotros tenemos una demolición, vamos a ver si podemos utilizar este material que fue demolido, concreto, para de pronto hacer una obra paisajística o para hacer una obra de pavimentación. Entonces, empezar desde la secuencia del diseño, empezar a pensar cómo trabajando con los contratistas y subcontratistas podemos minimizar, digamos, la generación de residuos o podemos reutilizar esos residuos dentro de la obra. Por ejemplo, hoy en día hay muchas empresas que trabajan con los residuos de concreto. Hay una planta en Bogotá que se llama Greco, que ellos trabajan con el residuo, ellos, digamos, hacen toda la gestión del residuo, ellos recogen todo el residuo de concreto, de demolición del concreto, lo procesan, lo trituran, lo clasifican y después ellos lo venden al IDU, por ejemplo, para hacer base y subbase para pavimentación de calles en Bogotá. Entonces nosotros empezamos desde el diseño a pensar cómo podemos, digamos, si tenemos una obra que tiene que ser demolida, y entonces no, vamos a demolir esta obra, pero vamos a venderle este residuo a esta empresa que va a fabricar agregado fino, que lo va a vender al IDU. O cómo podemos, por ejemplo, aquí en este caso, esta fachada, utilizar este agregado que se genera de la demolición del concreto en hacer, por ejemplo, un elemento de fachada decorativo o, digamos, o un elemento paisajístico. Otro elemento, otro ejemplo que me gustaría traerles del diseño para la adquisición eficiente de residuos es, por ejemplo, el reciclaje del icopor. Nosotros a veces utilizamos el icopor porque en los embalajes, por ejemplo, el material que llega a la obra, o a veces usamos el icopor también para aligerar las losas de entrepiso. Entonces, este icopor se puede reciclar y este material, digamos, a veces también el icopor se usa para aislamiento térmico en las obras o a veces digamos, en las instalaciones de aire acondicionado, en las MEP que llaman, ¿no? En todas las instalaciones climáticas se usa mucho este tipo de icopor. Entonces, este icopor se puede triturar y compactar para producir una pintura plástica. Y por ejemplo, aquí les traje el ejemplo de una empresa en Chile, Ideatec, que es una empresa especialista en el desarrollo de procesos de reciclaje y upcycling, y ellos fabrican pinturas a partir del icopor reciclado. Aquí en Colombia ya el Pintuco está, digamos, con un convenio que también, digamos, por tantas toneladas de icopor reciclado que nosotros le entregamos a Pintuco, ellos nos regalan o nos dan un descuento en la compra de una pintura, por ejemplo, para pintar, para hacer señalización de parqueaderos o para pintar los sótanos, etcétera. Entonces, si nosotros desde el momento del diseño empezamos a ver, bueno, con este residuo, con el embalaje de este residuo, ¿qué puedo hacer para traer una fuente de ingresos para la misma obra?
y que, digamos, la gestión del residuo no se convierta en un gasto más que tiene que tener la constructora, sino que la gestión del residuo también empiece a generar un recurso para poder pagar esa gestión de ese residuo dentro de la obra. Y finalmente, el quinto punto es el diseño flexible para la desconstrucción. Entonces, ¿cómo se pueden recuperar efectivamente durante la vida del edificio los materiales o durante el mantenimiento o durante la remodelación? Y aquí les traje un ejemplo de la Arena Olímpica de Río de Janeiro, de handball de Río de Janeiro, de la Oficina de Arquitectos, que se diseñó completamente para reutilizar las estructuras modulares para construir 4 escuelas en Río de Janeiro. Entonces, el diseño para la desconstrucción requiere un plan detallado de construcción y un, digamos, este diseño para la desconstrucción también requiere que nosotros como diseñadores empecemos a pensar un poco en cómo se encajan las piezas, en cómo se le dan instrucciones para que las personas que futuramente vayan a desconstruir este edificio puedan desmontar los elementos, en cómo podemos hacer una revisión de los componentes y materiales del edificio y cómo se deben reciclar o reutilizar, ¿no? Entonces, y en esto nos sirve mucho hoy en día la metodología BIM, porque a través de los modelos BIM nosotros podemos incorporar todas las informaciones, digamos, de los componentes de un proyecto arquitectónico y rastrear todo el ciclo de vida. Entonces, digamos que es una oportunidad que nos da la tecnología para el tratamiento de los residuos. Entonces, podemos rastrear todo el ciclo de vida desde, digamos, desde los materiales que se usaron para producir este material hasta, digamos, la posibilidad de desmontar el material. Y aquí bueno, les traigo, por ejemplo, un proyecto, este proyecto Urban Village de Effect y Space 10, que esto es prácticamente una especie de centro comercial que fue pensado con el concepto de ciclo de vida cerrado, donde los edificios más adelante se van a desarmar y se van a reciclar cuando ya no satisfagan las necesidades de los usuarios. Entonces, digamos que este concepto del diseño para la desconstrucción es nuevo, pero es una estrategia que se está abriendo paso en la práctica general de arquitectura, sobre todo en los países europeos y anglosajones, y sobre todo con estas metodologías BIM que nos permiten, digamos, rastrear y hacer, digamos, como un inventario, un banco de datos de los materiales. En la Unión Europea hay un proyecto que se llama BAMB, Building as Material Banks, y también en Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental, ellos, digamos, están elaborando directrices para que durante el proceso de diseño los materiales tengan una certificación, digamos, de sostenibilidad y digamos que estas certificaciones otorguen puntos en el diseño del edificio y que otorguen puntos para la desconstrucción del edificio. Y aquí les traigo otro ejemplo de, de la feria BAMB, que se dice en Europa, que es Building as Material Banks, o sea, edificios como bancos de materiales. Y aquí se habla para diseñar, para desconstruir, ¿no? Como ya sea, tiene que empezar a pensar en los encajes, en la forma, en la construcción seca, y como el etiquetado ambiental de los productos, ¿no? Entonces ya hablamos que cada producto va a venir con un código QR, que es una etiqueta ambiental que nosotros acercamos al celular y ya nos va a decir cuánta energía se utilizó para producir este material, de dónde se extrajeron las materias primas, cómo se puede reutilizar, pensar en encajes secos, que no requieren el uso de mortero de pega. Entonces, este tipo de conceptos son cosas que tenemos que empezar a pensar aquí en nuestros países de América Latina. Yo tengo, digamos, conocimiento de una empresa en el Valle del Cauca que se llama Eco House. Tengo que buscar bien. Y ellos es una empresa y es un caso de estudio muy interesante porque ellos hacen unos bloques para la construcción de plástico, pero no es plástico, sino que es un, el componente de estos bloques constructivos es
plástico reciclado con cascarilla de arroz, con celulosa. ¿Y por qué ellos se instalaron en Cali? Porque allí ellos tienen la producción de arroz, la fábrica de familia y estas fábricas donde ellos pueden sacar sus materiales. Y lo más interesante es que ellos, es un tipo de bloque que no utiliza mortero de pega, sino que se encaja. Entonces yo sé que así como estas pequeñas iniciativas de esta empresa, de esta pequeña empresa vallecaucana, debe haber muchas en Colombia, pero que no son muy conocidas. Entonces nosotros como arquitectos, como ingenieros civiles, como diseñadores, digamos que tenemos una responsabilidad ambiental de empezar a buscar realmente estos materiales, eh, mirándolos desde el punto de vista del diseño del residuo, del diseño para la disposición final. Y pues esto ha sido todo por hoy. No sé si tienen, bueno, les dejo ahora abierto para dudas, inquietudes. Sandra, mil gracias por tu tiempo, por contarnos sobre todo este tema tan interesante sobre la gestión de residuos. Tenemos un par de preguntas que nos han hecho a través del chat y también del formulario de preguntas eh, habilitado en Cisco. Les agradecemos nuevamente a todas las personas que tienen habilitado micrófono, por favor los apaguen. Alejandro Toro nos pregunta lo siguiente. Buenos días. Si también se considera RCDs, materiales que no sean posibles reciclar, pueden ser llevados a relleno sanitario. En caso negativo, ¿qué se puede hacer con ellos? Bueno, cuando nosotros tenemos un RCD que no se puede reciclar, por ejemplo, hay un problema muy grande con un tipo de RCD que no es reciclable, que es el G+. El G+, el drywall o el G+, que hoy en día se usa, se ha difundido mucho su uso en Colombia. Y el G+, es un elemento que es de difícil reciclaje, porque como todos sabemos, el G+, o el drywall es un aglomerado de yeso con cartón. Entonces, para poder reciclar este producto hay que usar altas temperaturas y sale más caro, digamos, ambientalmente reciclarlo que despejarlo. Pero ¿qué pasa? Los rellenos sanitarios no reciben, o las escombreras, la verdad, las escombreras no reciben G+. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es contratar un gestor de residuos. Por ejemplo, en Bogotá, no sé, en Barranquilla, en Bogotá está MAT, que es esta empresa que hace toda la gestión del residuo. Entonces, tú lo contratas y ellos, digamos, generalmente estas placas de G+, van a parar o a un incinerador o, digamos, en el caso de los residuos, hay otro tipo de residuos de construcción y demolición en las obras, que son, digamos, los envases de pegante epóxico que se usan para juntar las tuberías de PVC, o cuando, por ejemplo, toda la parte de aire acondicionado, la soldadura de los ductos de aire acondicionado, todos estos son residuos tóxicos que necesitan un manejo especial. Entonces, en este caso, se contrata un gestor y hay empresas, digamos que todas las corporaciones regionales de Colombia, en el caso de la Corporación Regional del Atlántico, la ley obliga a que ellos tengan un registro de gestores de los residuos de construcción y demolición. Y en ese registro nosotros podemos encontrar quién hace la gestión de los residuos, digamos, de los residuos RESPEL. ¿Qué son los residuos RESPEL? Los residuos RESPEL son los residuos peligrosos. ¿Y qué son residuos peligrosos? Por ejemplo, la pintura que se utiliza para pintar, digamos, los parqueaderos, que es una pintura que, digamos, que emite compuestos volátiles orgánicos. El envase, la lata donde viene esta pintura, la brocha que se utiliza, todo esto, una vez que el embalaje o la brocha o el trapo que entró en contacto con el pegante epóxico, con la soldadura, todo esto se convierte también en un RESPEL, en un residuo peligroso. Entonces todo esto hay que darle una adecuada disposición, o sea, hay que separarlo en la obra, en un lugar especial, y contratar un gestor de RESPELs, sería un gestor de residuos peligrosos que va a recoger el residuo de nuestra obra, nos va a dar un certificado
y que le va a dar un tratamiento adecuado. Generalmente estos residuos RESPEL o van para una celda de incineración o van para unos enterrados en unas celdas también, unas celdas especiales, o sea, los meten digamos, en un contenedor de plástico, les echan cemento y los entierran. Esto es, digamos, Vale, como se trata este residuo. listo. Nos pregunta también Ángel Polanco si existe alguna legislación en Colombia acerca de demolición selectiva y obligación de clasificación de materiales. Sí, sí existe, es justamente en la primera diapositiva yo les hablé, porque realmente, digamos, esta presentación era más como para abordar la gestión de residuos desde el ámbito del diseño para residuos. Pero sí existe, que es la resolución 472 del 2017. La resolución 472 del 2017 ya establece todos los puntos que deben ser considerados para la demolición selectiva de los materiales. O sea, ellos ya, y después yo les puedo dejar mi contacto. Yo tengo digamos, alguna bibliografía al respecto sobre selección selectiva, demolición selectiva de los materiales. Entonces yo les dejo mi contacto y me pueden escribir y con mucho gusto yo les mando todo el Mil material. gracias. Preguntan también por acá Raúl Vázquez. En Barranquilla, ¿qué permisos se requieren para transportar residuos de obra? Bueno, en Barranquilla, así como en todas las regiones, la Corporación Autónoma Regional, la CRA del Atlántico, ellos tienen el listado de los gestores de residuos. Cuando hablamos de gestores, gestor es el que transporta, el sitio de acopio o el que, digamos, recicla. Entonces nosotros tenemos que escoger dentro de esta lista de gestores inscritos ante la CRA un gestor que nos haga el transporte de nuestro residuo. ¿Por qué? Porque quien hace el transporte nos debe dar una declaración de la cantidad de residuo que retiró en la obra, o sea, las volquetas, de la cantidad de material que retiró en la volqueta, y este residuo tiene que estar apropiadamente acopiado dentro de la volqueta. No puede estar descubierto, cayéndose el residuo en el transcurso de la obra hasta la escombrera. Entonces el transportador, si es un transportador que está registrado ante la CRA, ante la Corporación Regional del Atlántico, él sabe que tiene que cumplir con todos estos requisitos, él nos va a dar un certificado. Eh, entonces, yo les recomiendo que busquen en la página web de la Corporación Regional del Atlántico, y seguramente allí van a encontrar todos los gestores y transportadores que les pueden transportar el residuo y les pueden dar un certificado sobre el transporte y adecuada disposición final del residuo, ¿no? ¿Qué pasa si nos arriesgamos? Les voy a poner el caso de Brasil, donde yo viví por algunos años. En Brasil, si nosotros como gerentes o gestores de una obra tenemos que contratar un transportador inscrito ante la Secretaría de Medio Ambiente de San Paulo. Este transportador viene, recoge nuestro residuo y nos da un certificado que él se va a llevar tantas toneladas de residuo y los va a llevar hasta una escombrera. ¿Qué pasa si nosotros contratamos un transportador clandestino y a este transportador clandestino lo pillan botando, despejando el residuo, no sé, en la Ciénaga de Mallorquín? ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil hay una ley que se llama de la responsabilidad compartida, o el que contamina paga. Es decir, multan al del camión, multan a la obra de donde salió el camión, y si esta obra fue financiada por una institución financiera, por un banco, multan al banco que financió la obra. Entonces, esta es digamos que el que contamina paga. Esta ley ambiental en Brasil busca multar a todos los responsables en la cadena productiva del residuo. Entonces, yo por esto les aconsejo que no, pues que a la hora de contratar un transportador para que nos transporte el residuo, busquemos los que están registrados en la Corporación Regional del Atlántico. Hemos contestado algunas preguntas, de todas formas, todas las preguntas que tengan, vamos a recopilarlas. Todo el video del día de hoy lo pueden encontrar en nuestras redes sociales de Corferias Caribe. Este video va a estar montado también en la página web de la feria, construferiadelcaribe.com.
para que la visiten y pues tengan acceso a toda la información que estuvimos Sí, compartiendo el día de hoy. A todos los 94 que estuvieron conectados con nosotros durante la charla y quienes todavía se gracias, encuentran en este Sandra. momento, mil gracias por acompañarnos, Sandra. A ti de nuevo, gracias por toda esta información, a la Universidad de la Costa por el apoyo en esta iniciativa de Construferia, Feria del Caribe, organizada por Ferias y Camacol Atlántico. Sí, Muchas claro. gracias y los esperamos en nuestras redes sociales para tener mayor información y mayores contenidos acerca del sector. Muchas gracias a todos por su asistencia y si tienen algunas preguntas que no alcancé a responder, pues las pueden poner en las redes sociales de Construferia o aquí en Sí. el correo de la universidad. Gracias a todos y que tengan una feliz semana. Hasta luego.